Muy bien, buenas noches, bienvenidos a Arequipa en tus manos, yo soy Carlos Sanabria y a partir de hoy vamos a conversar con personajes de Arequipa sobre diversos temas de interés de la comunidad para poder darnos una idea de lo que está pasando en la región, en la ciudad y tener las cosas claras de cara a una elección nacional. Elegiremos presidente, senadores, diputados, esto en abril, y luego en octubre elegiremos al gobernador o gobernadora y a los alcaldes provinciales y distritales en nuestra región y nuestra ciudad. Así que esta noche empezaremos las entrevistas con la flamante presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, quien fue elegida consejera por Camaná, siendo la más joven del Consejo actual. Norma, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Norma, comenzaremos por algo que al invitarla le dijimos por teléfono. Hay coincidencias que se dan. Norma Ortega es elegida consejera por Camaná, joven, y es elegida presidenta del Consejo en el último año. Pese a que quiso ser presidenta en el año anterior, pero la eligen en el último año. Y esa es una coincidencia con su paisana Yamil Osorio. Bueno, sí, Camaná es una tierra que además le ha dado la oportunidad a 3 mujeres de ser consejeras regionales. Curiosamente, 3 mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, yo más bien contenta de que estemos en la palestra política mostrando también cómo nos caracterizamos las mujeres camanejas. En política dicen que no hay coincidencias. Decía que fueron elegidas jóvenes, consejeras por Camaná. Ambas han estudiado en la Universidad Católica Derecho. A las 2 las ha felicitado su alma mater, acabo de leer ayer la felicitación. Pero Yamil Osorio, luego de ser presidenta del Consejo, fue candidata al gobierno regional, fue nuestra primera gobernadora. Así es. Bueno, realmente sí creo que son más coincidencias de las que había notado, pero yo no tengo la intención de postular en estas elecciones, es una decisión que ya he tomado, entonces quizás esa puede ser una primera diferencia. ¿Todavía no ha decidido o ya ha decidido no postular? Yo he decidido no postular. Ya durante el año anterior se dieron muchas invitaciones alrededor. Creo que a estas alturas ya los equipos están bastante adelantados también. Y se han debido tomar decisiones incluso en la afiliación, ¿no? Yo no estoy afiliada a ningún partido político. Pero puede ser invitada. Bueno, es un escenario que sí existe, pero tengo la intención de consolidar algunos proyectos personales y académicos que siento que si no los hago ahora va a ser muy difícil hacerlos más adelante. Pero en política hay una frase que siempre usan los políticos, ¿no? Si el pueblo lo pide, la provincia de Camaná la aclama para que sea Bueno, es curioso porque yo había dicho también que estaba cerrada las puertas para la presidencia del Consejo, pero se dio un escenario que cambió los planes. Sin embargo, para las elecciones ya regionales, creo que es una responsabilidad también muy importante. Y una persona que busca ocupar un espacio de esa naturaleza debe tener también ya consolidados ciertos proyectos personales, en mi opinión. En agosto conversábamos y me decía Norma Ortega, quiero estudiar, quiero irme afuera. ¿Sigue esa posibilidad pendiente? Sí, a eso me refiero con los proyectos pendientes. Quiero hacer una maestría, que es un proyecto que lo dejé en stand-by precisamente para postular como consejera regional. También siento que antes de entrar en política tenía un perfil un poco más académico, quizás que político, y es algo que no me gustaría descuidar, porque además siento que también te permite tener cierta solidez, ¿no?, en tu perfil político incluso, y también cierta libertad y autonomía para tomar decisiones, no tener únicamente como camino estar en política. Muy bien, la puerta está cerrada pero no está con llave. Podríamos decirlo de esa manera, pero con un margen muy mínimo de posibilidades. Correcto. Entonces dejemos esa posibilidad y vayamos a lo que le toca. El último año es complicado, porque es un año corto además. Es decir, la gestión dura hasta diciembre, pero en agosto ya se tiene que empezar a preparar la transferencia, aún sin saber quién va a gobernar. Se tiene que empezar a trabajar con los equipos que van a hacer la transferencia a quien resulte ganador de la elección. Si bien es cierto, esto no pasa en el Consejo, sí pasa en el Ejecutivo. Y según su colega César Guamantuma, dice que
tienen que fiscalizar mucho y que ha habido un déficit en fiscalización. Si retrotraemos las palabras del consejero Linares, Miguel Ángel Linares, él ha dicho que se va del consejo porque no se puede fiscalizar. Aunque está, como le decía, como la canción, ¿no? Que se va y no se va, y al final parece que no quiere irse. Bueno, yo no coincido con ese mensaje de que el Consejo Regional no ha fiscalizado. Yo sí creo que ha existido una labor de fiscalización desde el Consejo Regional por parte de los 14 consejeros, ¿no? Quizás los estilos en la fiscalización pueden variar, y creo que eso también ha sido algo que nos ha unido a los 10 consejeros que el día de hoy me han colocado, digamos, en este cargo de consejera regional, junto con la consejera Roxana Yamoca como vicepresidenta, yo como presidenta, ella como vice, porque justo los 10 consejeros que han apoyado esta mesa directiva son aquellos que representan a las provincias que no son la capital. Y los 4 consejeros que o votaron en contra o no estuvieron presentes son aquellos que representan a Arequipa. Y yo creo que ahí hay una diferencia, Carlos, entre la presión que cargamos los colegas que representamos a las provincias que no son la capital, porque a nosotros se nos percibe como, incluso como una suerte de vicegobernadores, pero como el engranaje entre la provincia, los alcaldes y el gobierno regional. Y la población nos exige resultados. Nuestra fiscalización ha estado orientada a conseguir resultados del gobierno regional. Según César Guamantuma dice que esa no es su función, que su función es fiscalizar y no gestionar obras, gestionar proyectos que se han equivocado. No, pero estamos hablando de fiscalizar, pero fiscalizar para resultados. Es decir, no estamos hablando de pedir obras para la provincia, sino que las obras que se están ejecutando se ejecuten bien, se ejecuten dentro de los plazos. Y eso necesita de una fiscalización permanente por parte de los representantes de esas provincias. Yo coincido con que no es la función de los consejeros gestionar obras, eso es función de los alcaldes, ¿no? Y muchas veces se desconoce y se cree que los consejeros no solo gestionamos obras hasta que las ejecutamos, ¿no? Cuando nosotros no manejamos ni un sol de presupuesto para esa clase de acciones. Pero eso no significa que nos podamos desentender de esa realidad que se vive en nuestras provincias. Quizá el mensaje que envían los consejeros es errado, ¿no? Es decir, ver a la consejera por Camaná, Norma Ortega, con casco, con chaleco, visitando una obra, el poblador entiende, pues si la consejera está ahí con chaleco y con casco, están ejecutando la obra. Quizá por ahí va el problema. No creo, porque la labor de fiscalización tiene que darse en el campo, ¿no? Tenemos que ir a ver la obra, tenemos que ir a ver si el residente está presente, tenemos que atender las denuncias de retiro irregular de materiales, entre otras situaciones. Yo creo que quizás el reto está también en la comunicación, ¿no? Y por otro lado también en que a veces quizás en gestiones anteriores, de repente más bien las cosas han sido distintas o el perfil de los consejeros ha sido distintos, pero yo siento que por ejemplo en Camaná han pasado ya varios consejeros regionales, pero todavía por más de que se explica que nuestro rol es fiscalizador y demás, de todas maneras la realidad, la necesidad de la gente exige resultados. Por lo tanto, si yo hago un informe de fiscalización sobre un determinado tema, tiene que ser para exigir que el GORE corrija. Y yo sí creo que ahí está el aporte de muchos de los consejeros regionales que quizás no abarca grandes titulares en los medios de comunicación, pero sí se han corregido varias situaciones a raíz de la fiscalización que hemos hecho. Las obras de Camaná. En varias oportunidades yo he emitido informes de fiscalización sobre situaciones que hemos encontrado en las obras, que no se atienden los requerimientos de personal o se atienden a destiempo, no se atienden los pedidos de abastecimiento de materiales, ¿no? Pero supuestamente eso se había corregido, es decir, el tema de las obras, personal, materiales, equipos, se supone que la ley de contrataciones ya lo había corregido y que se tenía que tener al residente, al supervisor, tener el presupuesto garantizado para el 50% de la obra. Pero según la ley, si todo se cumpliera a cabalidad, Perú sería pues potencia mundial, ¿no? Pero en el caso, la realidad es otra. Yo encuentro, y sobre todo al inicio, con el despegue de las obras,
que no se atendían los requerimientos de personal, que no habían materiales, pero yo creo que esa es una parte de la fiscalización para los resultados. Pero la otra parte también está denunciar las irregularidades. ¿Ha habido irregularidades? Yo, con los informes que he generado, se van abriendo como 4 o 5 carpetas fiscales, por ejemplo, ante las denuncias de retiro irregular de materiales, ¿no? Ante un posible también hurto que hubo, o que presuntamente hubo en una obra, ¿no? Que en horas de la noche tuve que ir a verificar lo que estaba sucediendo. También se han abierto algunos procesos administrativos a ciertos funcionarios a raíz de los informes que ha realizado el Consejo Regional. Pero creo que el gran reto está en que la población conozca el trabajo que realiza el Consejo. Desde el 2023 yo tengo una plataforma de Linktree donde publico todos mis informes de fiscalización y también los acuerdos regionales y ordenanzas regionales que he promovido. La provincia de Camaná no es la más grande, Arequipa provincia, la más grande, la que concentra la mayor población, el mayor presupuesto, pero Camaná es la sede de una de las obras emblemáticas de hace 3 gestiones. Paisana, precisamente, de Yamila Osorio, inició el hospital de Camaná, obra que hasta hoy no puede ser concluida. Y digo hasta hoy porque estamos en 2026, el último año en gestión, y todavía no se ha iniciado. Leía una entrevista que le han hecho a la consejera Norma Ortega y decía, pero hemos logrado destrabar la obra. ¿En qué situación está? ¿Podrán terminarla? Porque va a ser una demanda para, por lo menos los consejeros por Camaná, sino para el mismo gobernador. Yo siento que la mayor presión para que el hospital funcione ha recaído en la consejera, ¿no? O sea, la gente espera que yo logre que ese hospital entre en funcionamiento. Y ahí es donde uno se enfrenta a la frustración del cargo de consejero regional, de la expectativa social, ¿no? Versus las competencias que realmente tienes. Y es por eso que hablamos de fiscalización para lograr esos resultados, ¿no? Porque la población no gana mucho con los titulares, sino con en qué se traduce la fiscalización que has hecho. Y el mejor ejemplo es en el caso de los hospitales. Desde el año 2023, a mi solicitud, se conformó una comisión investigadora de los 4 hospitales paralizados que tiene la región Arequipa: Camaná, Chala, Cotahuasi y Maritza Campos. De los 4 hospitales, hoy en día solo 2 han llegado a la etapa de tener un expediente de saldo de obra aprobado: Maritza Campos y Camaná. Y eso no ha sido casualidad, eso ha sido porque se ha hecho un trabajo de fiscalización permanente. Ojo, que no digo que en las otras provincias no se haya hecho, sino que la realidad también legal, arbitral, ¿no?, alrededor de estas obras también lo ha permitido. Pero el Consejo Regional ha realizado una fiscalización permanente y una presión y exigencia detrás de los funcionarios para que lleguemos a esa etapa. Hoy en día lo que falta es contratar a la nueva empresa que reinicie los trabajos, y eso no debe pasar del mes de enero. O sea, ¿tiene la confianza que se inicien este año? Sí, por supuesto. Hasta diciembre del año pasado, me acuerdo que hice un TikTok para contar, la gran pregunta era, ¿qué falta para que funcione el hospital de Camaná? ¿No? Porque obviamente las personas pasan por ahí, ven una infraestructura bastante grande que ni siquiera pudo ser utilizada como hospital COVID en la pandemia, y se preguntan por qué esto no funciona. Sería bueno decirles por qué no funciona. A ver, cuando una obra se paraliza y existe una resolución de contrato, el camino legal es simple: hacer un expediente de saldo de obra, contratar una nueva empresa y reiniciar los trabajos. En ese interín hubo algo llamado medidas cautelares. La misma historia en los 4 hospitales paralizados. Y las mismas empresas. Y casi las mismas empresas en los mismos consorcios, ¿no? Pero a raíz de estas medidas cautelares, el gobierno regional no podía contratar a una nueva empresa mientras se resuelvan esas controversias. Entonces, prácticamente hubo un escenario donde no se podía realizar este avance, pero también hubo, creo yo, algunas malas decisiones o falta de decisiones por parte de la gestión anterior, ¿no? En este momento, una vez que ya tenemos el expediente de saldo, lo que faltaba era el presupuesto. Y es por eso que el gobierno regional realizó un trámite de endeudamiento interno para obtener los 116 millones de soles que se necesitan para Camaná y los 164, me parece, para el Hospital Maritza Campos. Son más de 280 millones
que recién la última semana de diciembre el gobierno de Gerí ha autorizado mediante decreto para la ejecución de esos hospitales. Entonces, en resumen, ¿qué faltaba? La plata. Hoy en día tenemos expediente y el dinero. Lo que falta es contratar a la nueva empresa. ¿Plazo de ejecución? En el caso de Camaná son 11 meses. 11 meses. O sea, si todo comienza ahora en enero, terminaría en diciembre. Sí, y también si es que es una empresa responsable, que tenga la espalda financiera para poder hacer ciertos ajustes también en el cronograma y que no sean 11 meses. Aquí sino a prender velas a la Virgen de la Candelaria que ha inaugurado en la punta, a ver si nos hace el Bueno, milagro. como lo dije también hace poco en algún medio de comunicación, yo voy a exigir hasta el último día que eso se concrete. ¿La escuchan? Sí, yo no podría ser mezquina en no reconocer que para mí sí ha existido, sobre todo, una voluntad política del gobernador en querer poner en funcionamiento estos hospitales. Quizás lo que puede haber sucedido, que no se han optimizado ciertos plazos, ha sido los funcionarios. El gobernador alguna vez dijo que los funcionarios participan en las reuniones, toman acuerdos, toman apuntes, bajan los 4 pisos de gobernación y en el primer piso se olvidan de lo que firmaron arriba. ¿Le ha parecido eso? Es decir, sí, ¿hay funcionarios que los pasean? En más de una oportunidad se ha dado esa clase de situaciones. Y yo también creo que es porque no están en el ojo público, ¿no? Entonces, muchas veces hemos exigido nosotros que sean los gerentes quienes den la versión oficial de lo que está haciendo el gobierno regional, de los plazos que se están colocando, porque lo que ha estado sucediendo también es que quienes exigimos, ¿no?, somos los consejeros. Nos dan la información, es fácil ir al consejo, obtener los datos, pero luego cuando no se cumplen esos plazos es culpa del consejero regional, cuando nosotros solo estamos informando a lo que se compromete el GORE, ¿no?, y exigiendo que lo cumpla. Los consejeros regionales han dicho, ya no solo los de oposición, aunque ahora habría que aclarar algo, ¿no? Es decir, yo Arequipa tenía 6 consejeros. 6 consejeros, casi al año perdió uno, Miguel Ángel Linares, y luego Marlene Arminta también salió. Quedaron 4 con incorporaciones como la del consejero de Carabelí, Aaron Maldonado, pero, y otros que se sumaron a trabajar, pero perdieron esa posibilidad. Y en este caso, uno de los consejeros de oficialismo, si vale el término, ha dicho que el constante cambio de funcionarios le hace mal a la gestión. Y hoy día acaban de publicar que cambian a más funcionarios, transportes, y sale Jacinto Rosas, uno de los pocos gerentes que queda del primer año de gestión. Sí. Bueno, en primer lugar, señalar que para mí ya el discurso de oficialismo versus oposición, sinceramente creo que no tiene ya mucho espacio en el último año de gestión, ¿no? Porque al menos con esta elección, donde además hubo una lista única, creo que se ha mostrado bastante. Y además considerando que la consejera Roxana Yamoca entró por Arequipa Tradición y Futuro, no entró por Yo Arequipa, y ella es vicepresidenta conmigo, ¿no? En cuanto a, digamos, los cambios de funcionarios, sí, yo he sido muy crítica con esa inestabilidad de funcionarios, que lamentablemente creo que en el caso de los hospitales ha pasado factura, ¿no? Porque hemos exigido, y esto está en los informes de fiscalización que hemos presentado, varias veces que se consolide un equipo realmente sólido, experto, ¿no?, únicamente dedicado al destrave de los hospitales. Y han cambiado varias veces de coordinador. Entonces, sí, yo creo que esa ha sido una de las grandes deficiencias de esta gestión. Creo que también viene acompañada de ciertas modificaciones legales sobre los perfiles de los funcionarios, que ha dificultado que ciertas personas puedan ocupar ciertos espacios. Pero a la fecha yo sí esperaba que por lo menos este último año, y espero que sean los últimos cambios que se hagan, exista un equipo sólido que pueda permitir cerrar. Ahora, Camaná, no sé si recuerda, fue la primera provincia donde se inauguró una obra, un jardín de infancia, que lo inauguró la consejera. Gotitas de Amor. Gotitas de Amor. Fue la primera obra que se inauguró. Luego se han inaugurado pistas y veredas, se han iniciado obras en colegios, y hay 2 colegios en Camaná, y uno de ellos es responsabilidad de la consejera y del alcalde, en este caso que ha generado muchísimos reclamos, y que hasta ahora está en el ojo de la tormenta, el colegio Sebastián Barrancas, ¿verdad? ¿Cómo está ese colegio? A ver, primero, en Camaná se están construyendo 4 colegios.
Y después de inaugurar Gotitas de Amor, también se inauguró Villa Linares y también el canal Los Castillos. Creo que tampoco hay que perder de vista aquellas obras por transferencia, pero eso ya es otro tema que podríamos conversar. El Colegio Sebastián Barranca es la obra emblemática en educación que se está haciendo en la provincia de Camaná y tuvo un gran inconveniente, el expediente técnico. Un expediente técnico que fue elaborado por la Municipalidad Provincial y presentado al gobierno regional para su aprobación y su autorización en la ejecución. No es justificación, pero es natural que el gobierno regional no vuelva a hacer todos los estudios con los que viene el expediente, porque si no, mejor que el expediente lo haga el GORE, ¿no? Sin embargo, quizás faltó alguna, comprobar, digamos, algunas cosas antes de autorizar esa ejecución por parte de la Oficina de Supervisión del gobierno regional en ese entonces. Y el gran problema ha sido el estudio de suelos, ¿no? Que, repito, formó parte de este expediente elaborado por el municipio. En palabras sencillas, hay agua a menos profundidad de la que dice el expediente. Claro, han encontrado, aparte que el suelo de Camaná, que en el cercado se encuentra absolutamente rodeado de chacras, ¿no? En cierta época del año, pues tiene un nivel del agua que incrementa considerablemente. Entonces, cuando se terminó la contingencia y se realizaron las excavaciones, se dieron cuenta que la forma en la que estaba diseñadas las cimentaciones y demás no iba a permitir una construcción de 4 pisos con ascensor. Y es una realidad que se ha dado exactamente de la misma forma en el caso del Centro de Salud de Corire. Y se ha tenido que reformular el expediente técnico y hoy en día, bueno, se han reiniciado los trabajos, pero se han perdido varios meses. En el periodismo, Pocho Torres utilizaba un término cuando copiaban las notas, ¿no? El cable se llamaba Free Will y creo algo así. Y en la academia es copy-page, ¿no es cierto? Y lo que se encontró es que muchos de los expedientes eran copy-pega de otros, sí. ¿no? Es decir, los estudios de suelo no se habían hecho y se copiaban de algún otro lado y terminaban. Totalmente. Y yo he hecho un informe sobre eso y lo he mandado a Contraloría también, porque a mí me parece que esos profesionales, ¿no? O esas empresas que realizan los estudios de suelos deben tener alguna especie de sanción, porque nos hacen perder mucho tiempo, le hacen perder dinero al Estado y por supuesto que también generan una expectativa en la población. Hoy en día nosotros podemos conversar, pero es bastante complicado traducir, ¿no? La realidad de lo que está sucediendo. Imagínate si es difícil con lo del Sebastián Barranca, imagínate lo difícil que ha sido con la historia del hospital de Camaná, ¿no? Entonces ha sido un verdadero reto. Así es. Bueno, y si entráramos al hospital de Camaná, es decir, no solamente es la controversia legal y los frenos que se pusieron allí, sino todo lo que se encontró, ¿no? Es decir, cajas vacías, cajas que fueron abiertas durante la pandemia, en buena hora, porque se salvaron algunas vidas con los equipos que se trasladaron de allí, pero que luego para ser devueltos ha habido problemas, la misma infraestructura que no estaba acorde a lo que se había dicho, porque recordemos que Yamil Osorio terminó inaugurando parte del hospital. Bueno, para ser justos, lo que se hizo fue una ceremonia de inicio de recepción de obra. En el caso de Chala sí se recepcionó y por eso hay un proceso en el Ministerio Público, creo que ya en el Poder Judicial abierto. En Camaná, por ejemplo, hay muros de drywall en zonas muy complicadas, ¿no? Mira, como sala de operaciones, para mí cosas que se cayeron por el paso del tiempo. Lo más complicado ha sido que sí creo que, o sea, en mi opinión, sí hubo una suerte de maquillaje de ciertas partes del segundo piso para mostrar que había mayor avance del que realmente existía, para que, bueno, la gestión cierre quizás de otra manera. Pero en términos legales eso es gravísimo, porque es decir, ese maquillaje significa que le doy más presupuesto porque han tenido un mayor avance Claro, hoy el expediente físico de saldo ha arrojado que no está el 70% del hospital de Camaná, sino que está al 55 o cerca del 60%, y se necesitan 116 millones de soles más para terminarlo. ¿Y es un presupuesto igual al anterior? Mayor. Y todo el equipamiento médico que en su momento se había adquirido ya no tiene la vigencia tecnológica para poder ser útil para el proyecto actual. Imagínate que en Cotahuasi encontramos una camioneta y una ambulancia 0 kilómetros estacionadas ahí desde el año 2018 que nunca fueron utilizadas. Entonces,
Por toda esta situación, porque además al existir la prohibición de duplicidad de inversiones, no se pueden comprar nuevos equipos médicos mientras el proyecto siga abierto. Entonces, lo que ha sucedido es que los servicios que actualmente se brindan a la población en los hospitales o establecimientos de salud se han precarizado. Por eso hemos presentado una demanda de amparo. 4 consejeros integrantes de la comisión investigadora hemos presentado una demanda de amparo contra el gobierno regional, contra la institución, por la no entrega de estas infraestructuras van a ser 10 años desde que se inició la construcción del hospital de Camaná, porque para mí y para los colegas eso ha vulnerado el derecho a la salud. Correcto. Hemos hablado de Camaná ampliamente, es una provincia importante dentro de la región, pero la región tiene 8 provincias y en teoría hay obras en todas las provincias. Y cuando se le pregunta a la gente si el gobierno regional está haciendo algo, la gente responde no. No vemos qué están haciendo. Estos meses que quedan para el término de la gestión, ¿permitirán evidenciar que se están haciendo obras? Sí. Bueno, yo creo que esa impresión que se tiene a lo largo de la región responde a muchas dificultades comunicacionales que se ha visto a lo largo de estos 3 años por parte de esta gestión regional. Porque obras se han iniciado, ¿no? Yo tengo la expectativa, por ejemplo, en el caso de Camaná, que este año se va a cosechar lo que se ha sembrado en estos 3 años. Y hablo no solo del inicio de las obras, sino también de la resolución de los problemas alrededor de las obras, como en el caso del hospital de Camaná. En el mes de marzo se deberían entregar 3 colegios en la provincia de Camaná: César Vallejo, Virgen del Rosario y Villa Don Jorge. Que solo con esos 3 colegios estamos hablando de mucho más de lo que se ha hecho en materia educativa en las últimas 2 gestiones regionales en la provincia. Y de la misma manera, en varias otras provincias la realidad es parecida, ¿no? Yo también esperaría que este año realmente exista una estrategia comunicacional por parte del GORE para poder difundir ese trabajo que se ha hecho. Pero por otro lado también, y esto lo he declarado el mismo día de la elección, el Consejo Regional quiere orientar sus esfuerzos a la fiscalización para los resultados, porque sabemos lo que sucede cuando las obras se quedan a medias y viene una nueva gestión y muchas veces no se terminan o se paralizan o existen otra clase de dificultades. Queremos que todas esas obras que tienen su cronograma dentro de esta gestión para entregar, se entreguen. Y para eso tiene que haber una fiscalización permanente, una exigencia sólida desde el Consejo Regional. Y esa exigencia no va a ser solo para la capital, que es la provincia de Arequipa, sino también para las 7 provincias más. Hay un problema que enfrenta Arequipa que es muy grave, ¿no? Es decir, nosotros nos quejamos del centralismo limeño, pero nosotros somos extremadamente centralistas. 9 distritos de la provincia de Arequipa tienen 930.000 habitantes, 9 distritos. Con Majes Pedregal suman 1 millón de habitantes. Y Arequipa tiene 1.600.000 habitantes. Entonces, somos extremadamente centralistas y eso concentra presupuestos, personal, y esto degenera en lo que vemos en provincias como La Unión, que no pueden avanzar con su carretera pese a marchas, a trabajos forzados que hicieron los pobladores, y eso termina en disminución de la población. La Unión, Condesuyos, Castilla ven mermada la población que tienen, porque la gente sale a buscar mejores oportunidades. No se va a poder corregir menos en un año, pero la gestión del doctor Roel Sánchez con ustedes en el Consejo Regional va a dejar un cambio al término de los 4 años de gestión. Bueno, creo que el gobernador ha declarado varias veces la cantidad de presupuesto que necesitaría para poder cerrar las brechas en salud y educación, por ejemplo, que tiene la región Arequipa, ¿no? Creo que necesitarían el presupuesto de varios años por delante. Pero yo sí creo que el ejemplo que más conozco es el de mi provincia. Sí hay una diferencia considerable. Yo creo que se han atendido la mayor parte de los proyectos que se encontraban encaminados. Sin embargo, sería imposible señalar que hay
cambio absoluto de la realidad. El Perú, además, necesita de ciertas modificaciones, considero yo, hasta de la forma en la que están diseñados los gobiernos regionales, porque se tiene una expectativa de que se pueden tomar decisiones que no podemos, por ejemplo, en términos laborales. Como se ha dicho varias veces, cajeros y planilleros para el sector salud y educación, porque no podemos darle mayores docentes a una institución educativa sin la autorización del Minedu, y podemos poner más médicos y personal de la salud sin la autorización del MINSA, ¿no? Entonces, creo que se tiene que abrir un verdadero debate alrededor de qué herramientas realmente tienen los gobiernos regionales para poder generar ese impacto que quisiéramos, ¿no? Y cuál es la eficiencia también de las instituciones, porque, por ejemplo, la consejera regional hizo una gestión ante la Universidad Nacional de San Agustín por la obra paralizada en su provincia, y esa obra hoy está prácticamente lista. ¿Sí? Está siendo utilizada por la comunidad. No ha pasado lo mismo en el gobierno regional. Entonces, ahí podríamos hablar de eficiencia institucional también, ¿no? Porque los problemas eran similares, es decir, había una medida cautelar, la empresa no había terminado. De hecho, el escenario de la obra de la UNSA se veía más complejo que el del hospital. Sin embargo, ¿cuál ha sido la diferencia? En el caso de la UNSA hubo una buena estrategia legal por parte del equipo de la universidad, y lograron que el arbitraje caiga y la medida cautelar caiga, o sea, ganaron el arbitraje. Y en el caso de... cosa que es rara en el Estado. Sí, por supuesto. Y lograron hacer un expediente de saldo de obra rápido, y también contrataron una nueva empresa. En el caso del Hospital de Camaná, cuando nosotros ingresamos a la gestión, Kimberly Gutiérrez le dio una segunda oportunidad a la empresa del año 2016, la que inició el proyecto, y le dieron 7 meses para terminar la obra. Cuando terminaron esos 7 meses había avanzado el 2%. Por eso la gestión de Roel Sánchez le resuelve el contrato. Entonces nosotros hemos tenido que iniciar de cero, desde junio 2023, todo el proceso de destrave del hospital. A nivel nacional, Carlos, hay más de 50 hospitales en la misma situación que los 4 que tiene Arequipa. De los más de 50, máximo 10 habrán llegado a una etapa de expediente de saldo de obra. 2 de ellos son de Arequipa. Y eso ha sido, yo voy a incidir en eso, gracias también al trabajo de fiscalización permanente que se ha hecho por parte del Consejo Regional. De todos los consejeros. Sí, de todos los consejeros, y principalmente de los que integramos la comisión investigadora. Hablemos un poco del consejo regional. Un consejo regional variopinto, bien... una vez en Cultura le dije, si queremos ver Arequipa, veamos el consejo regional, representa a todos. Como anécdota, diré que a la consejera regional por la provincia de La Unión, el día de la juramentación no la dejaban entrar a la UNSA, al Paraninfo. Recuerda que la juramentación fue allí, porque fue vestida con el traje que había llegado de... No con el traje, con la ropa que había llegado de Cotahuasi, y recién se cambió en la universidad. Y más allá de la anécdota, ¿cómo se ha desarrollado el consejo? Recordemos que la consejera por La Unión es quechua hablante. Tenemos 3 representantes de comunidades campesinas y los representantes por Arequipa. ¿Cómo se han comportado? Bueno, creo que es un consejo regional diverso, y es un consejo regional que representa la diversidad de la región Arequipa, ¿no? Son un mini congreso, recordemos. Yo siento que el consejo regional es un híbrido entre el congreso y un consejo municipal, ¿no? Porque nosotros estamos mucho más cercanos a la realidad. Entonces vayamos a los paralelos. O sea, ¿hay consejeros que se faltan como en el congreso? Bueno, creo que hay que revisar las sesiones. O sea, además del doctor Linares, que ha faltado 3 veces para que lo vaquen. Mira, ausencias en sesiones ordinarias no ha habido, muy pocas en sesiones ordinarias. En sesiones extraordinarias quizás más, ¿no? Viajeros. Bueno, ha habido varios titulares. En el Congreso y en los consejos municipales hay viajeros. Hubo varios titulares, ¿no? Al respecto. Pero yo creo que hay que medir el trabajo de los colegas por... Bueno, un camino puede ser la producción legislativa, pero no es el único, ¿no? Yo creo que hay, y comparto ese sentimiento, esa frustración de haber nosotros priorizado muchas veces el trabajo de campo, la solución de los problemas en las oficinas del gobierno regional, ya, pero eso no te da mucha popularidad. Realmente, en la administración pública hay todo para criticar. O sea, si uno quisiera hacerlo,
todo el día podríamos encontrar situaciones que están mal, porque hay un sistema que tiene muchas dificultades y se puede criticar absolutamente todo, pero eso no necesariamente se traduce en algo positivo para la ciudadanía. Si tuviéramos que destacar algo del Consejo Regional, de este Consejo. Bueno, yo creo que ha habido unidad en ciertos bloques, que ha habido también una empatía femenina, ¿no? En varios momentos, y creo que compartimos ciertas luchas, ¿no? Aunque el año pasado no se dio. El año pasado no hubo candidatura. Te estás confundiendo con el 2024. 24. El 2024 no se dio, porque pierde la elección precisamente porque... Bueno, se pierde la elección por la dirimencia del consejero Miguel Ángel Linares, porque se empató en votos y hubo una dirimencia del consejero que ingresó con la lista de Yo Arequipa. En el siguiente año, las dos listas fueron lideradas por varones y se ganó 8-6. Este año, bueno, hubo una única lista y el resultado ha sido del apoyo de 10, ¿no? Yo creo que ha habido una evolución del trabajo del Consejo Regional, por eso señalo que el oficialismo versus la oposición pierde un poco de sentido, porque lo que queremos en el Consejo Regional son resultados del gobierno regional, ¿no? Estamos terminando ya. Al inicio Norma Ortega dijo que quería ver más la parte académica. Si le tuviéramos que poner nota a el trabajo de Norma Ortega, ¿cuánto se pondría? No me voy a autocalificar. Al Consejo, ¿cuánto le pondría? Tampoco. Al gobierno regional. Creo que no es posible otorgar una nota en esos términos medir el trabajo, porque hay muchos matices. Yo creo que han existido aciertos, que han existido esfuerzos también poco reconocidos, pero también han existido varios desaciertos y no pongamos notas entonces y muchos como en el funcionarios colegio. que no han dado la talla, ¿no? Pongamos notas como lo que propone ahora Educación, A, B, C, D. En proceso, logrado. Voy a dar mi nota, Carlos, en diciembre de 2026. O sea, eso lo aprendió el doctor Roel. Cuando realmente hayamos agotado todos nuestros esfuerzos para cumplir con lo prometido. O sea, ahora están en B, en proceso. Yo creo que estamos en proceso, definitivamente. Aún no se han concretado la mayor parte de los compromisos. Esperan llegar a A, a D. Yo creo que tenemos que llegar, tenemos que seguir luchando por un AD, ¿no? Eso es lo que todo buen alumno siempre espera y para lo que se esfuerza, ¿no? Norma Ortega es buena alumna. No voy a ser modesta en ese sentido, sí, desde el colegio, excelencia académica, y en la universidad terminé en el segundo lugar de la promoción. Otra coincidencia con su paisana Yamil Osorio. Pero a mí me gustó mucho en la universidad más bien dedicarme a ciertas actividades extracurriculares, como los concursos de derechos humanos, los concursos de debate. Eso me ha apasionado mucho. Correcto. Norma, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperemos que el conversar con los periodistas y a través de nosotros con la población permita mejorar la imagen de nuestros gobernantes. Ustedes finalmente forman parte del gobierno y que eso nos ayude a elegir bien. No digo mejor, sino elegir bien. Creo que existe un gran reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Quiero recordar que nosotros recibimos un consejo regional muy golpeado, donde la mitad de sus ex integrantes estaban detenidos, ¿no? Y ha sido un trabajo bastante difícil recuperar esa confianza. Yo creo que en algo, en buena parte se ha logrado. Todavía hay un camino por recorrer, pero vamos a seguir impulsando ese camino, ese objetivo. Yo creo que han quedado algunos temas que sería muy interesante que volvamos a conversar, pero te agradezco la invitación y te felicito por esta iniciativa, porque yo siento que en Arequipa hacen falta espacios de esta naturaleza para abordar muchos temas de importancia para la ciudadanía. Muy bien. Norma Ortega es presidenta del Consejo Regional de Arequipa, es consejera regional por Camaná y nos ha dicho al inicio que no quiere ser candidata a gobernadora, pero todavía no está cerrada completamente esa posibilidad. Muchas gracias. Buenas noches.